Mi hijo estaba girando la llave en la cerradura con furia, frustrado porque la pesada puerta de acero, que ya consideraba suya, no se movía ni un centímetro. Cuando por fin maldijo en voz baja y retrocedió con pánico desconcertado, yo abrí la puerta desde dentro, mirándolo directamente a la cara, que se había puesto blanca de terror. «Hola, Darius», dije en voz baja, y en sus ojos que no paraban de moverse vi que lo entendía todo. La vida tan cuidadosamente planeada que tenía se acababa de derrumbar. Me llamo Arthur B. Caldwell. Llevo 40 años en cirugía, 15 de ellos como jefe de trauma en el Hospital Universitario Emory, una de las clínicas principales de Atlanta. Estoy acostumbrado a ver sangre, huesos rotos y a entender que el cuerpo humano es un mecanismo frágil que se puede reparar, siempre que tengas mano firme y cabeza fría. Pero ni la cirugía más complicada y de alto riesgo, con la vida del paciente colgando de un hilo, me pudo preparar para lo que pasó el martes pasado. Dicen que los cirujanos somos cínicos. Tal vez sí. No creemos en milagros. Creemos en protocolos, esterilidad y hemostasia. Hace 3 años, cuando perdí a Elaine, mi esposa con la que compartí lo mejor de mi vida, pensé que ya había perdido la capacidad de sentir un dolor agudo. Solo quedaba un vacío sordo y doloroso en nuestra casa suburbana en los Hamptons de Johns Creek. Era la casa que construimos pensando en los nietos que nunca llegaron. Mi hijo Darius siempre fue un niño tardío y consentido. Elaine y yo seguramente lo protegimos demasiado, tratando de compensar las horas interminables que yo pasaba en el quirófano y de guardia. Creció siendo un joven guapo e inteligente, pero con un defecto interno sutil, una podredumbre que me negué a reconocer durante demasiado tiempo. Le encantaban las cosas bonitas, los carros caros y el dinero fácil, pero no tenía ninguna paciencia para el trabajo honesto. Entonces apareció Sheila en su vida, brillante, escandalosa, con esa mirada calculadora de depredadora. Me llamaba Dr. Caldwell con una dulzura empalagosa que normalmente esconde la expectativa astuta de una herencia. «Papá, necesitas un descanso», me dijo Darius hace un mes, sirviéndome té helado en la terraza. «Has estado decaído desde el aniversario de mamá. Vámonos a la República Dominicana, a Punta Cana, todo incluido, sol y playa. Sheila y yo lo organizamos todo, solo necesitas tu pasaporte». Acepté. De verdad necesitaba silencio y tal vez la ilusión de que todavía tenía una familia. El aeropuerto de Punta Cana nos recibió con una humedad asfixiante y un bullicio como de colmena enfurecida. Nos quedaban 3 horas antes del vuelo de regreso a Atlanta. Ya habíamos hecho el check-in y dejado las maletas. Me sentía cansado, pero por fin en paz. La semana había salido sorprendentemente bien. Cenamos juntos, paseamos por la playa, Darius estaba atento, más de lo que había estado en años. Sheila sonreía, me ponía en el plato los mejores trozos de comida en la cena y no paraba de hablar de lo importante que era cuidar mi salud. Ahora, sentado en una silla dura de plástico en la puerta C22, repasaba la semana buscando una sola señal de alerta y encontraba cientos. Las miradas cómplices que se lanzaban cuando creían que yo dormitaba bajo la sombrilla, la forma en que Darius no soltaba el teléfono, escondiendo la pantalla, la manera en que Sheila me preguntaba insistentemente dónde guardaba las escrituras de la casa. Pero en ese momento, adormecido por el sol tropical y con ganas de sentir una conexión verdadera, lo descarté todo como paranoia de viejo. Doctor Caldwell. La voz de Sheila me sacó de mis pensamientos. Estaba de pie frente a mí, cambiando el peso de un pie al otro. Nos estamos muriendo de sed. De verdad, tenemos la garganta seca. ¿Puede ir a comprar agua? Hay un kiosco al fondo del terminal. Sí, papá, agregó Darius sin levantar la vista del celular. Traes agua de manantial francesa en botella de vidrio. Ya sabes que a Sheila le da acidez con la local y tal vez unas nueces tostadas. Me pasó un billete de $20. Su mano estaba fría a pesar del calor del terminal. Vayan ustedes, son jóvenes, respondí sin muchas ganas de moverme. Papá, por favor. La voz de Darius se volvió quejumbrosa, la misma que usaba de niño cuando quería un juguete nuevo.
Tengo que mandar un correo urgente de trabajo y Shaila necesita ir al baño. Nosotros vigilamos las maletas. Me metió el dinero en la mano con una insistencia que parecía que su vida dependía de eso. Suspiré, tomé el billete y agarré mi mochila vieja con las cosas de mano. Bueno, quédense aquí, no se muevan. Claro, papá, aquí estaremos. Caminé despacio entre la multitud de turistas. La fila en el café era interminable. Delante de mí había una familia con 3 niños pequeños que no se decidían por el helado. Los miré y sentí un dolor repentino y fuerte. Recordé al pequeño Darius agarrándome el dedo con su manita. ¿Dónde se había ido ese niño? ¿En qué momento se convirtió en este hombre nervioso de mirada evasiva? Pasaron por lo menos 15 minutos hasta que pagué 2 botellas de agua mineral premium y una bolsita de almendras. El cambio, unas monedas sueltas, tintineaba en el bolsillo de mis pantalones de lino. Volví hacia la puerta C22, abriéndome paso entre maletas y carritos. «Aquí tiene el agua», empecé a decir antes de llegar a los asientos. Tardaron una eternidad. Las palabras se me atragantaron. Los asientos estaban vacíos. Ni Darius, ni Shaila, ni sus maletas de mano brillantes y pequeñas. Solo quedaba en el suelo la revista brillante que Shaila había estado hojeando, arrugada bajo el zapato de alguien. Me detuve. Mi primer pensamiento fue, «Fueron al baño», eso dijeron. Me senté en mi lugar y puse la bolsa con el agua en el suelo. Pasaron 5 minutos, 10 minutos. Empecé a sentir una presión desagradable en el pecho, taquicardia, una vieja conocida. Saqué el pañuelo y me sequé la frente. ¿Dónde estaban? Metí la mano en el bolsillo lateral de la mochila buscando el teléfono para llamar a mi hijo. Vacío. Palpé frenéticamente el otro bolsillo. Vacío. El hábito profesional de mantener la calma llegó, pero tarde. Abrí el compartimento principal de la mochila. Ahí debería estar mi riñonera, la que, por insistencia de Shaila antes de salir del resort, había usado para guardar todo lo valioso. «Dr. Caldwell, pongamos todo lo importante en un solo lugar para no perderlo», había dicho. Dentro había puesto mi pasaporte estadounidense, la billetera con las tarjetas y el grueso de efectivo. La mochila estaba vacía, solo tenía el libro que estaba leyendo y mis gafas de repuesto. El mundo se inclinó. Los ruidos del aeropuerto, los anuncios, los niños llorando, las risas, se mezclaron en un rugido insoportable. Me levanté de un salto, sintiendo que las rodillas me fallaban. «¡Darius!», grité sin reconocer mi propia voz. La gente me miró, algunos con compasión, otros con fastidio. Agarré la bolsa del agua y caminé tambaleándome hacia el mostrador de información de la aerolínea. Una joven empleada con labios perfectamente pintados estaba ahí. «Disculpe», logré decir. Mi inglés era bueno, pero el estrés me quitaba las palabras necesarias. «Mis hijos, pasajeros Caldwell». La empleada golpeó perezosamente las uñas largas en el teclado, mirando la pantalla. «Pasajeros Caldwell, Darius y Shaila Caldwell. ¿Sí hicieron check-in? Señor, ya abordaron hace 20 minutos». «¿Abordaron? ¿A dónde? ¿A Atlanta?». Frunció el ceño, leyendo más de cerca. «Actualización a clase business por emergencia médica. Vuelan a Charlotte, Carolina del Norte. Conexión a otro vuelo. Ya están rodando». «Charlotte», susurré, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. «Nosotros íbamos a Atlanta». «La puerta está cerrada, señor», me cortó, perdiendo interés. «Siguiente pasajero, por favor». Me alejé del mostrador sintiendo que me habían abierto el pecho sin anestesia. Estaba varado en un país extranjero con el cambio de un billete de $20, sin documentos, sin forma de comunicarme. Mi hijo, mi propia carne y sangre, el hombre al que le cambié pañales y pagué la universidad en Morehouse, no solo se había ido volando, me había robado, me había abandonado como a un perro molesto al otro lado del mundo. Me dejé caer lentamente en un banco metálico. Mi mirada cayó sobre la bolsa del agua. Agua mineral premium en botella de vidrio. La acidez de Shaila. Me reí. Fue un sonido seco y horrible que hizo que la mujer con el niño que estaban cerca se alejaran rápido. Esto no era solo una fuga. Era una ejecución. Y el verdugo era mi propio hijo. Pero se les olvidó una cosa. Olvidaron con quién estaban tratando. Yo soy cirujano.
Estoy acostumbrado a cortar la podredumbre para salvar el organismo. Metí la mano debajo de la plantilla de mi zapato izquierdo. Mis dedos encontraron un papel doblado, un billete de $100, un viejo hábito de mis días de residente, un guardadito para un día lluvioso. Me enderecé. Mi columna, acostumbrada a cirugías de muchas horas, volvió a estar recta. El miedo se fue, reemplazado por una claridad cristalina y helada. Sobreviviré, volveré, y cuando lo haga, Darius sabrá lo que es el dolor verdadero. Los primeros 10 minutos después de entender la magnitud de la catástrofe fueron como salir de la anestesia. El mundo parecía borroso, los sonidos llegaban como a través de algodón y la náusea subía en olas pegajosas. Me quedé sentado en la silla metálica dura agarrando la bolsa del agua maldita y mirando el tablero de salidas. El vuelo TK-2020 a Charlotte ya había desaparecido de la lista. Ya estaban en el aire, bebiendo champán en clase business, seguramente pagado con dinero de mi propia tarjeta, la que tan descuidadamente dejé en la riñonera. Cerré los ojos y respiré profundo. En el quirófano, cuando una situación se sale de control, cuando aparece una hemorragia arterial que el resonancia no mostró, un cirujano tiene segundos para decidir. El pánico es la muerte del paciente. Aquí, el paciente era yo. Bueno, Arthur, me susurré. Pulso 110, presión seguramente 200. Basta de histeria. Trabaja. Me levanté y caminé hacia la salida de la zona estéril. No había vuelta atrás. Sin boleto ni pasaporte, era nadie. Un fantasma en la zona de tránsito. Pero necesitaba llegar a la ciudad. Necesitaba llegar a la embajada. El primer muro fue inmigración. Un joven oficial dominicano en la cabina de vidrio me miró con indiferencia cansada. «Pasaporte, por favor». «Me lo robaron», dije firme, tratando de mantener la voz estable. «Mi familia se fue con mis documentos». El oficial frunció el ceño y murmuró algo por la radio. Un minuto después llegaron 2 policías. No fueron bruscos, simplemente inflexibles. Me llevaron a una pequeña habitación sin ventanas que olía a tabaco rancio y café barato. Las siguientes 3 horas fueron una humillante interrogatoria. Intenté explicar en español quebrado y mi inglés estándar que era un médico respetado, ciudadano estadounidense, y que mi hijo había cometido un delito grave. Asentían, me ofrecieron agua simple en un vaso de plástico y seguían preguntando, ¿por qué su hijo se llevó su pasaporte? ¿Es delincuente? ¿O tal vez usted tiene demencia, señor? La palabra demencia me resonó en el oído. Así que esa era la idea, un viejo perdido en el aeropuerto. Una versión cómoda. Tal vez Darius contaba con que me declararan incompetente y me quedara atrapado en algún hospital de caridad. Miren, golpeé la palma en la mesa y el gesto los hizo retroceder. Embajada de Estados Unidos. Necesito contactar la embajada. El oficial mayor con bigote grueso suspiró y me pasó un teléfono fijo viejo. Llame. Marqué un número que sabía de memoria, no el de la embajada. Llamé a Curtis Washington, mi vecino en Johns Creek, la única persona que podía confirmar mi identidad si llegaba a eso. Pero la línea solo dio tonos largos. Claro, seguramente estaba pescando o arreglando el jardín y había dejado el teléfono dentro. Colgué y marqué el número de asistencia consular de emergencia que aparecía en un folleto turístico en la pared. Oficial de guardia. El acento americano conocido sonó como la música más hermosa del mundo. Expliqué la situación con claridad, sin emoción, como cuando dicto una nota operatoria. Doctor Caldwell, la voz se puso seria. Esto es desagradable pero solucionable. Necesita un reporte policial por documentos perdidos, 2 fotos y venir aquí. Le emitiremos un documento temporal de viaje. Hoy es viernes, fin de jornada. Cerramos en 40 minutos. ¿Puede llegar? El aeropuerto estaba a unas 8 millas de la ciudad. Lo intentaré. La policía, al darse cuenta de que no estaba loco ni era terrorista, sino solo un problema que podían pasar a otro, me entregó un papel arrugado con sello. Reporte de pérdida. Ni siquiera pusieron robo. Pérdida. Punto. Era más fácil para ellos.
Salí del terminal al atardecer húmedo. El sol ya se ponía pintando el cielo del color de un hematoma inflamado. Tenía un reporte policial, $100 en el zapato y 40 minutos. Los taxistas en la salida se abalanzaron como buitres. «¡Taxi, amigo! ¡Precio barato! Centro de Santo Domingo, $50». $50, la mitad de mi capital. Me acerqué al taxista más viejo que fumaba apoyado en el capot de un Toyota destartalado. «Consulado de Estados Unidos, rápido». Me miró evaluando la situación. Mis pantalones de lino estaban arrugados, la camisa empapada, pero todavía tenía el porte de un hombre acostumbrado a dar órdenes. Asintió, tiró el cigarrillo y dijo, «Suba». Volamos por la autopista ignorando semáforos. Miraba por la ventana los palmares y hoteles que pasaban rápido, pensando en lo raro que es la vida. Esa misma mañana era un turista acomodado eligiendo entre lubina y pargo para la cena. Ahora era un fugitivo sin un centavo, apretando mi último dinero en un puño sudoroso. Llegamos 5 minutos antes de que cerraran. El guardia de la puerta ya estaba cerrando, pero al ver mi cara y oír mi inglés tuvo lástima. Dentro hacía fresco y estaba silencioso. Un joven agregado que se presentó como Alex me recibió con simpatía profesional. «¿Tiene fotos?» «No». «Bueno, aquí las tomamos. Tenemos cabina». El flash me cegó. En la foto resultante vi a un viejo de ojos hundidos y arruga rígida en la boca. ¿De verdad era yo? El trámite duró 1 hora. Alex escribió, yo firmé. «Dr. Caldwell», dijo, entregándome el documento con mi foto y el sello oficial. «Este es su documento temporal de viaje, válido 15 días. Solo puede usarlo para entrar a Estados Unidos. El boleto lo tiene que comprar usted. ¿Tiene fondos o debemos contactar familiares?» La mención de familiares me hizo estremecer. «No», lo corté. «No molesten a mis familiares, yo me arreglo». Alex me miró con duda, pero calló. «Dígame, Alex», le pregunté en la puerta, «si compro boleto ahora, ¿cuál es el próximo vuelo?» «Hay un charter esta noche a Atlanta con una aerolínea low cost. Sale a las 3:40 de la mañana. Parece que todavía hay asientos». «Gracias». Salí a la calle. La oscuridad ya había envuelto Santo Domingo. Me quedaban $70. El taxista se había llevado 30. Un boleto para el próximo vuelo claramente costaba más. Pero tenía otro recurso, uno inmaterial. En el bolsillo interior de mi chaqueta, que ni Darius ni la policía revisaron, había una pequeña libreta de cuero vieja. No confiaba números importantes a los smartphones. Ahí estaba el número de Marcus, un expaciente al que operé hace 10 años, fractura complicada de columna tras accidente de moto. Pasé 8 horas recomponiéndolo pieza por pieza. Ahora Marcus vivía en República Dominicana metido en algún negocio de construcción. Me llamaba cada año en el aniversario de su 2º cumpleaños. Busqué un teléfono público. Tuve que cambiar $1 en un kiosco comprando un chicle. El teléfono sonó largo y lento. «Hola». La voz era alegre. De fondo se oía música. «Marcus, habla Caldwell. Arthur Caldwell». Silencio. La música se apagó. «Arthur Caldwell. No lo puedo creer. ¿Qué te trae por aquí?» «Vacaciones, Marcus. Necesito ayuda. Estoy en Santo Domingo frente a la embajada, sin dinero, sin teléfono y sin documentos salvo uno temporal. Necesito un boleto a Atlanta esta noche». No preguntó nada, ni por qué, ni cómo. «Quédate ahí. Mándame tu ubicación». «Ay, diablos, no tienes teléfono. Espera, quédate junto a la puerta de la embajada. Cadillac Escalade negro, placa 77. Llego en 20 minutos». Media hora después, estaba sentado en el interior de cuero del SUV. El aire acondicionado parecía congelar no solo el calor, sino los últimos restos de mi alma. Marcus, con hombros anchos y canas, me abrazó y me entregó un iPhone nuevo en caja y un fajo grueso de dinero. Euros, que convertí mentalmente a dólares. «Doctor», dijo mirándome a los ojos, «tú me diste la oportunidad de volver a caminar». Señaló el dinero.
Eso no es nada. Ya te compré el boleto online. Clase Business, salida 3:40 am. Mi chofer te lleva al aeropuerto y te acompaña hasta la puerta. Tomé el teléfono. Tomé el dinero también. El orgullo falso era un lujo que no podía permitirme. Te lo devuelvo todo, Marcus. Me ofendes, Dr. Caldwell. ¿Quién te hizo esto? Miré por la ventana la ciudad nocturna. Metástasis, Marcus. Metástasis familiar. Tengo que operar. El vuelo pasó en una niebla. No dormí, aunque el asiento se convertía en cama. Tomé café negro y miré el cielo oscuro por la ventanilla. En mi cabeza se iba formando el plan de Darius como una imagen de rayos X. ¿Por qué se llevaron el teléfono? Para que no pudiera bloquear las cuentas. ¿Por qué el pasaporte? Para que no pudiera volver rápido. ¿Por qué viernes noche? Para ganar el fin de semana mientras bancos y oficinas gubernamentales funcionaban a media máquina. No era un arrebato espontáneo, era una operación a sangre fría para sacar a un padre de su vida. Atlanta me recibió con lluvia. La ciudad lloraba lágrimas grises, lavándome el polvo tropical. En inmigración, el oficial revisó mi documento temporal, comparó la foto con la base de datos e hizo una llamada. Yo estaba ahí apretando la mandíbula. «Pase», gruñó al final. Salí al hall de llegadas. Eran las 7 am. Inhalé el aire húmedo de Atlanta, olor a escape y asfalto mojado. Nunca me había parecido tan sualte. Un taxi cómodo me llevó por la I-85 y GA-400. Miraba el paisaje conocido, centros comerciales, gasolineras, bosques de pinos. Mi mundo, el mundo que mi hijo intentó robarme. Llegamos a la comunidad cerrada, los Hamptons de Johns Creek. El guardia de la entrada, al verme en un taxi, levantó la barrera sorprendido. «Dr. Caldwell, pensábamos que se quedaba una semana más. Darius estuvo ayer sacando algunas cosas. Dijo que usted iba a demorarse». Se me detuvo el corazón. ¿Cosas? ¿Qué cosas, sargento? El guardia dudó. Bueno, un camión de mudanza, electrónicos grandes. No pregunté. Es su hijo, ¿no? Gracias, sargento. El taxi se detuvo en mi puerta. La verja de hierro forjado detrás de la cual estaba mi casa. Una belleza de ladrillo de 2 pisos con ventanal que Elaine y yo elegimos con tanto cuidado. Pagué al chofer y bajé. La lluvia se intensificó. En el jardín de Curtis Washington, mi vecino, su pastor alemán ladraba. Curtis salió de detrás del cobertizo con ropa de camuflaje vieja y botas de goma. Al verme dejó caer la regadera. «Art, ¿eres tú?» Corrió a la cerca. «Estás vivo, gracias a Dios. Darius me dijo que estabas internado allá, ataque al corazón, y que él volvió rápido por dinero». «¿Ataque al corazón?», me burlé, sacando una llave de repuesto de un compartimiento secreto en la base del garaje separado. Un escondite que solo Elaine y yo conocíamos. «No, Curtis, mi corazón está perfectamente, pero mi cerebro aparentemente me falló al criar a una serpiente». Caminé hasta la puerta principal. La llave entró fácil en la cerradura, pero no giraba. Habían cambiado las cerraduras. Claro. Rodeé la casa. Las ventanas del primer piso estaban con postigos, pero se les olvidó la ventana estrecha de la lavandería en la parte trasera. Encontré un ladrillo suelto, lo envolví en mi chaqueta. Un golpe. El ruido del vidrio rompiéndose. Un minuto después estaba dentro. La casa me recibió con silencio y olor a presencia ajena. Olía al perfume barato de Sheila y alcohol rancio. Fui al salón. La pared donde colgaba mi colección de rifles antiguos de caza estaba vacía. El aparador donde estaba la porcelana heredada de Elaine estaba vacío. Pero lo peor me esperaba en el despacho. Mi caja fuerte estaba abierta de en par en par. Dentro ni un centavo, ni escrituras de la casa, ni títulos de autos, pero justo en el centro del enorme escritorio de roble había una carpeta plástica azul. La abrí. Kit Claim Deed. Otorgante, Arthur B. Caldwell. Beneficiario, Darius Caldwell. Fecha, hace un mes. Y mi firma, firma digital electrónica. Recordé esa noche antes del vuelo. «Papá, escucha, la oficina del registro del condado tiene nuevas reglas.
Hay que actualizar los datos de la propiedad para bajar el impuesto, me había dicho Darius, metiéndome una tablet en la cara. Solo toca aquí. Y yo toqué. El viejo tonto tocó. Me dejé caer en mi sillón de cuero. Crujió como un animal herido. Se lo habían llevado todo. La casa, el dinero, los recuerdos. Habían limpiado mi vida como un tumor canceroso. Pero cometieron un error. Dejaron vivo al cirujano. Y el cirujano todavía tenía bisturí. Tomé el teléfono que Marcus me había dado, inserté la SIM que sabiamente compré en el aeropuerto de Atlanta. La primera llamada fue al banco, bloqueando todo lo que todavía se podía bloquear. La segunda, Vanessa Thompson, habla Caldwell, Arthur Caldwell. Sí, necesito verte inmediatamente. No, no es consulta médica. Necesito anular una transferencia de propiedad y meter a 2 personas a la cárcel. Sí, mi hijo. Puse el teléfono en el escritorio y miré mis manos. Estaban firmes, el temblor había desaparecido. Ahora solo había trabajo. Trabajo duro, sucio, sangriento para cortar la carne podrida de mi propia sangre. El silencio de la casa ya no era pacífico como antes, sino un vacío muerto y zumbante. Del tipo que los médicos de urgencias tememos. Normalmente precede un paro cardíaco. Recorrí las habitaciones anotando los daños con la minuciosidad de un patólogo. No solo robaron, saquearon. El joyero de Elaine, pintado a mano, había desaparecido del dormitorio. Dentro no había nada muy caro. Un par de anillos de oro, cuentas de ámbar, un broche de plata de su abuela. Pero para mí, valían más que todas las reservas de oro del país. Darius lo sabía. Sabía que los guardaba como reliquias. A veces los sacaba solo para sostenerlos y sentir la calidez que parecía seguir saliendo del metal y la piedra. Ahora, solo vacío. En el despacho, además de la caja fuerte rota, había desaparecido mi colección de vinilos. Deep Purple, Pink Floyd, primeras ediciones que coleccionaba desde los 80. Hasta las cañas de pesca japonesas caras del trastero se las llevaron. Mi hijo había vaciado todo lo que se podía vender rápido en eBay o casas de empeño. Esto no era una expropiación estratégica de su herencia, era la agonía desesperada de un adicto o un jugador que necesitaba efectivo ya. Me preparé un café fuerte. La cocina, afortunadamente, estaba intacta, salvo unos vasos rotos en el fregadero. Justo entonces sonó el timbre de la puerta. En el monitor del videoportero, un sistema que no se les ocurrió desactivar, vi el Lexus plateado de Vanessa Thompson. Vanessa era una abogada de la vieja escuela, de las que empezaron en los duros años 80 defendiendo empresarios y luego pasaron suavemente a servir a la élite de los 2000. Tenía finales de los 50, pero lucía cara de una forma que desafiaba la edad. Pelo perfecto, traje que costaba un riñón y ojos donde la fe en la humanidad había muerto hace tiempo, reemplazada por un conocimiento íntimo del Código Penal. Abrí la puerta remotamente. Entró arrugando la nariz por el olor a humedad que había entrado por la ventana. Querido Caldwell, no me abrazó ni dio condolencias, solo un apretón de manos firme. Pareces un desastre, pero respiras. Eso ya es buena posición para un demandante. Enséñame lo que tienes. Nos sentamos en la cocina. Puse delante de ella la carpeta azul con el acuerdo de transferencia. Vanessa se puso sus gafas de lectura de montura fina y sacó un cigarrillo electrónico del bolso. Puedes fumar. Puedes hacer explotar dinamita si quieres. Se sumergió en la lectura. Solo se oía el roce del papel y el leve crepitar de su dispositivo. Limpio, sentenció, al final soltando una bocanada de vapor. Registro electrónico en la oficina del condado. Firma digital conforme UCC-3, emitida por autoridad certificadora hace 2 semanas. Dr. Caldwell, ¿fue a alguna oficina con él? ¿Le tomaron foto con pasaporte? No, me froté las sienes. Me trajo la tablet. Dijo que era la app de notario remoto para impuestos. Había cámara. Pensé que era biometría para entrar. ¿Biometría? Bufó. Confirmación de identidad.
Seguramente consiguió el certificado de firma remotamente con un notario corrupto y usó a tu cara viva frente a la cámara. Técnicamente impecable. Legalmente, tú le regalaste la casa y el terreno. 3/4 de acre en la mejor zona de Johns Creek y 4,000 pies cuadrados de vivienda. ¿Y ahora qué? ¿Me desalojo? Mi voz sonó hueca. Vanessa se quitó las gafas y me dio su famosa mirada de víbora. Te desalojas y contratas a un estudiante de derecho. Conmigo vamos a la guerra. 1. La transacción es fraudulenta. 2. Influencia indebida y engaño a persona vulnerable. 3. Robo de documentos y abandono en país extranjero. Eso es delito grave y da un fondo precioso para el caso civil. Los jueces también son personas, Dr. Caldwell. Cuando oigan que un hijo amoroso dejó a su padre varado al otro lado del mundo solo para robarle la casa, mirarán esta escritura de otra manera. Sacó una libreta. El plan. Primero, denuncia policial, ya. No por la escritura, no, por robo. Relojes, oro, electrónicos, hacemos inventario. ¿Tiene recibos o papeles de las cajas de los Rolex? Sí, están en una caja de seguridad en la clínica. ¿Del oro de Elaine? No, claro que no. Buscaremos fotos de ella usándolos, testimonios de testigos. Segundo, demanda para declarar nula la escritura. Tercero, medida cautelar de urgencia. Ponemos un gravamen sobre la casa para impedir que el idiota la revenda o hipoteque antes de la audiencia, y lo intentará por la velocidad con que está saqueando. Hizo una pausa, anotando rápido. Dr. Caldwell, tengo que preguntar. Es su hijo. Si desatamos toda la fuerza de la ley, puede ir a prisión. Tiempo real, robo mayor, fraude grave. ¿Está preparado para ir hasta el final o le fallará el corazón a mitad de camino y llegaremos a un acuerdo? Miré por la ventana. La lluvia había parado, pero el cielo seguía plomizo. Recordé el joyero vacío de mi esposa. Recordé ese momento en el aeropuerto, cuando entendí que me habían borrado de la vida por $20. Vanessa, dije tranquilo, cuando un paciente tiene gangrena, amputamos el miembro, aunque sea el brazo derecho. La alternativa es que muera todo el cuerpo. Estoy listo. Corta. Las siguientes 3 horas fueron una reunión operativa intensa. Llegó el cerrajero que Vanessa llamó, un tipo grande y gruñón llamado Frank. Instala la cerradura más segura que tengas, le ordené. Algo que necesite amoladora o dinamita para abrir. Pondré un guardián multipunto con recodificación y placa de golpe reforzada, refunfuñó Frank mientras taladraba el cilindro viejo. Va a quedar como un búnker. Mientras Frank hacía ruido con el taladro, Vanessa y yo hicimos el inventario de lo faltante. La lista era larga. Rolex Submariner, regalo de colegas por mis 60 años, valor $50,000. Pendientes de diamantes, otros 30,000. Efectivo de la caja suerte, unos 10,000. Armas, escopeta Beretta calibre 12 y rifle Remington viejo. Ah, las armas son oro, Vanessa, sonrió con mirada depredadora. Transferencia ilegal de armas de fuego, delito federal, grave, 3 a 7 años, ese es nuestro as. Si no las vendió oficialmente en una armería, sino por debajo de la mesa, ya está a medio camino de la cárcel. Al atardecer, Vanessa se fue con una carpeta de poderes firmados y denuncias. Frank terminó. Me entregó las nuevas llaves pesadas y cobró sus $2,000 en efectivo. «Jefe», dijo al despedirse limpiándose las manos en un trapo. «También puse un bloqueo mecánico en la puerta principal. El control remoto no funciona hasta que quites el pasador desde dentro, sin visitas no deseadas». Me quedé solo. La casa cerrada a cal y canto. Ventanas del primer piso con postigos. Me sentía como el comandante de una fortaleza sitiada. Pero nos quedaba una cosa más. Salí al porche y caminé hasta la cerca que separa mi jardín del de Curtis Washington. «Curtis», llamé suave. Había luz en su ventana. 1 minuto después mi vecino salió al deck, poniéndose una bata. «¿No duermes, Art?» «Tengo algo que hablar. Ven y trae una botella de ese moonshine que haces. Mis armarios están vacíos». Nos sentamos en la cocina. Curtis, ex sargento mayor de artillería,
Escuchó mi historia sin interrumpir, con los músculos de la mandíbula marcándose. Cuando terminó, sirvió en silencio el líquido turbio con aroma a cedro en 2 vasos. «Vaya», suspiró. «Perdón, Arthur, pero tu hijo es basura. Los vi cargando. Darius corría como perro escaldado metiendo cajas y esa Sheila daba órdenes. Cuidado, eso es antigüedad». Hasta me pareció raro. Art no pensaba mudarse. Le pregunté por encima de la cerca. «¿A dónde llevan eso, Darius?». Me dijo: «Papá necesita dinero para el tratamiento, vendiendo lo que sobra. Está en cuidados intensivos en la RD». Apreté el vaso hasta que los nudillos se me pusieron blancos. ¿Cuidados intensivos? Curtis puso su mano pesada en mi hombro. «Iré a declarar. Confirmaré todo, la mudanza y lo que me dijo. Hasta tengo cámaras en mi propiedad que agarran el borde de tu entrada. Hay que revisar. Tal vez se vea la placa del camión». «Revisa, Curtis. Lo necesitamos desesperadamente». Se fue después de medianoche. Cerré la puerta con todas las nuevas cerraduras. No quería dormir. La adrenalina que me había sostenido 24 horas se retiraba, dejando paso a una desesperación negra. Subí al dormitorio. La cama estaba sin sábanas. Hasta buscaron dinero debajo del colchón. Alicé la sábana y me senté en el borde. En la mesita de noche habían dejado por descuido una foto enmarcada. Elaine y yo en las montañas, jóvenes y felices. El viento le despeinaba el pelo. Tomé la foto. «Perdóname, Elaine», susurré al vacío. «Perdóname por criar un monstruo. Estaba de guardia, salvaba vidas ajenas y perdí la de mi propio hijo. Pero voy a arreglar esto, te lo prometo. No dejaré que pisotee lo que construimos». Me acosté poniendo un martillo debajo de la almohada, el único arma que quedaba en la casa. Era cómico. Un cirujano distinguido durmiendo con un martillo esperando la visita de su propio hijo. Los pinos susurraban fuera de la ventana. Soñé con el aeropuerto, pasillos interminables donde gente sin rostro me empujaba por la espalda y la voz de Darius retumbaba por los altavoces. «Pasajero Caldwell, su salida al nowhere». Pasaron 2 días. 2 días de silencio y preparación. Compré comida y recuperé mi SIM. Resultó que Darius había bloqueado mi número viejo, pero con mis datos de pasaporte pude reclamarlo. Vanessa llamó diciendo que la denuncia policial había sido aceptada. Asignaron investigador y la demanda ya estaba presentada en el Tribunal Superior del Condado. El gravamen sobre la propiedad se impondría cualquier día. El martes por la tarde, cerca de las 6 p.m., vi luces por la ventana. El Mercedes blanco de Sheila se detuvo frente a la puerta. Detrás, el mismo camión de mudanza. Habían vuelto. Sentí que el pulso se me aceleraba, pero las manos seguían firmes. Empieza el espectáculo, pensé, caminando al panel de control de la puerta y asegurándome de que el bloqueo mecánico estuviera puesto. Pitaron unos 5 minutos. Luego, Darius bajó del carro, bronceado, con camisa de lino de moda. Parecía el dueño del lugar. Se acercó a la puerta y pasó el llavero magnético por el sensor. Bip, bip, error. Lo intentó otra vez. Luego marcó el código. Silencio. Vi su cara pasar de confusión a fastidio. Sacó el teléfono y llamó a alguien. Mi teléfono nuevo no sonó. El viejo que me robó estaba apagado. Luego empezó a patear la puerta. «Papá, ¿te dormiste ahí dentro? ¡Abre!». Me puse la chaqueta, me acomodé el cuello, bajé y crucé el camino de grava. Me detuve a 1 metro de la verja, mirándolo a través de los barrotes. Me vio y se quedó helado. La cara se le alargó y el bronceado pareció volverse gris. «Tú», soltó, «¿cómo estás aquí?». «Volé en alas del amor, Darius», respondí tranquilo. «Pero se suponía que tú no tienes documentos». «Me faltan muchas cosas, hijo.
mi reloj, mis armas, las joyas de tu madre, la conciencia, pero aquí estoy. Sheila corrió a la puerta. Doctor Caldwell, ¿qué es este circo? Abra inmediatamente. Esta es nuestra casa. Tenemos los documentos. Agitó la carpeta azul. Darius, llama a la policía. Está ocupando ilegalmente nuestra propiedad. Sonreí. Llámalos, Darius, por favor. Yo ya lo hice. Vienen de camino. Pero no por tema de propiedad. Vienen por robo mayor e intransferencia ilegal de armas de fuego. ¿Sabes cómo se pone el Estado con armas desaparecidas, hijo? Darius retrocedió como si lo hubieran golpeado. Tú no te atreverías. Soy tu hijo. Eras, lo corté. Eras tu hijo. Ahora eres un acusado de delito grave. El aullido de una sirena se oyó a lo lejos. Miré mi muñeca. Quedaba una marca blanca donde había estado el Rolex robado. Ahí viene la caballería, Darius. Prepárate. La operación será larga y dolorosa, sin anestesia. Un patrullero con franja azul llegó despacio a la puerta, como un depredador que sabe que la presa no tiene escape. Las luces parpadeantes cortaban el crepúsculo, reflejándose en el asfalto mojado y en los ojos aterrorizados de Darius. Bajaron 2 oficiales, un teniente corpulento con cara curtida por el viento y mirada cansada de quien ha visto demasiada fealdad doméstica, y un sargento joven ajustándose nervioso la pistolera. ¿Qué pasa aquí? ¿Alguna pelea?, preguntó el teniente con pereza acercándose a nuestro extraño grupo. Recibimos llamada por entrada ilegal y amenazas. ¿Quién llamó? Yo llamé, chilló Sheila saltando adelante. Oficial, este ciudadano ha tomado nuestra casa, cambió las cerraduras y no nos deja entrar a los dueños. Aquí están los documentos. Le metió la carpeta con la quitclaim deed bajo la nariz al teniente. Somos los propietarios legales, Darius Caldwell. Desalójenlo inmediatamente. El teniente tomó la carpeta con 2 dedos como si fuera un pañal sucio y alumbró con la linterna. Correcto, quitclaim deed, oficina del registro del condado. Miró hacia mí. ¿Y usted quién es, ciudadano? Arthur B. Caldwell, padre de este propietario y antiguo dueño de la casa. Mi papá ha perdido la cabeza, intervino Darius tratando de recuperar postura segura, aunque la voz le temblaba traicioneramente. Tiene demencia, cambios de edad, me regaló la casa y ahora se le olvidó. Volvimos de vacaciones y se atrincheró. El teniente suspiró, devolviendo la carpeta a Sheila. Ciudadanos, esto es asunto civil. Nosotros no hacemos desalojos. Tienen que ir a tribunal. Si tienen las escrituras, llamen a un cerrajero, abran y demándense entre ustedes. ¿Qué tiene que ver la policía? Darius sonrió triunfante. ¿Ve? El oficial lo dice. Ahora llamamos cerrajero. Un momento, teniente. Mi voz sonó baja pero tan firme que el oficial, que ya se daba la vuelta, se detuvo. Yo también llamé hace 1 hora al 911. Denuncia por allanamiento y, más importante, robo de armas de fuego. La palabra armas funcionó como magia. La pereza somnolienta del teniente desapareció al instante. El sargento se tensó, mano en la arma. ¿Qué armas? El teniente se acercó más a la verja. Rifles de caza, armas largas, 2 unidades. Un AR-15 y una escopeta Beretta calibre 12, guardadas en caja segura según ley federal. Tengo permiso válido. Las llaves de la caja fueron robadas. Volví hoy a casa y la caja está vacía. Y este ciudadano, señalé a Darius, sacaba objetos de mi casa en un camión de mudanza hace 3 días. Tengo testigo, mi vecino, sargento mayor retirado. Tengo grabación de cámaras de seguridad. El teniente se volvió hacia Darius. Ahora lo miraba no como parte de una disputa familiar, sino como posible autor de delitos graves. Ciudadano Caldwell Jr., ¿tomó usted las armas? ¿Qué armas? ¿Se volvió loco? Darius retrocedió, la cara con manchas rojas. Yo solo mudaba mis cosas, trastos viejos, no toqué la caja fuerte.
La caja fuerte estaba abierta, dije claro. También faltan oro, joyas, un reloj de colección y una suma grande de dinero. Olvidemos el oro por un segundo. ¿Dónde están las armas, Darius? ¿Las vendiste a quién? ¿Mercado negro o están en tu carro listas para disparar? El teniente se acercó a Darius, apartándolo del Mercedes. Miren, ciudadanos, las armas son cosa seria. Robo de arma de fuego es delito grave, hasta 7 años. Necesitamos inspeccionar el vehículo. «¡No tienen derecho!», chilló Sheila. «¡No tienen orden!». «Bajo sospecha de posesión de armas no se necesita orden», ladró el teniente. «Sargento, llame al testigo. Que venga el vecino». Curtis Washington, que por supuesto casualmente paseaba el perro cerca de la cerca, se acercó dispuesto. La inspección del carro no dio armas, pero en el maletero había varias cajas con mis libros y, Dios mío, mi atlas quirúrgico viejo que les regalé a Darius al terminar el instituto esperando que siguiera mis pasos. Eso también pensaba tirar. «No hay armas», concluyó el teniente, «pero queda la denuncia del propietario. Entonces así, Darius Caldwell, vamos a la comisaría. Averiguaremos dónde están esas armas, declaración y huellas. Si tocaste la caja, tus huellas están. La criminalística lo mostrará». «No voy, soy el dueño de esta casa». La voz de Darius se volvió aguda. «Al carro». El teniente perdió la paciencia y agarró el codo de mi hijo en una llave profesional. «¿Quieres agregar resistencia al arresto a los cargos?». Sheila aullaba, grabando todo con el teléfono. «¡Brutalidad policial! ¡Nos quejaremos al fiscal del distrito!». «Quejarse», gruñó el teniente metiendo a Darius que pataleaba en el patrullero. «Y usted, señora, puede seguirnos en su carro, o quiere acompañarlo en la celda». El carro con luces parpadeantes dio la vuelta y se fue llevando a mi hijo. Sheila, lanzándome una mirada de odio puro, saltó al Mercedes y salió disparada detrás, salpicándome con agua de charco. Me quedé solo. Empezó a lloviznar otra vez. Curtis se acercó a la puerta. «Eres duro, Art, como nos enseñaste». «Curtis, hay que abrir el absceso de par en par o viene sepsis». «¿Crees que lo encierren por las armas?». «Poco probable de inmediato. Seguro las empeñó o vendió a alguien. Si las encuentran, le cae tiempo. Si no, caso frío. Pero le van a desgastar los nervios mucho. Le quitarán el pasaporte y restricción de viaje. Así no puede huir al extranjero cuando vea que perdió». Volví a la casa sin sentir triunfo. Solo un cansancio universal terrible. Las manos me temblaban otra vez. El bajón. Después de la descarga de adrenalina, me serví el whisky que Curtis había traído y me lo tomé de un trago, como medicina. Los siguientes 3 días fueron guerra de trincheras. Darius salió hacia el amanecer. El abogado de Sheila, o tal vez su papá rico, quién sabe, había trabajado rápido. Las armas no aparecieron. Darius, claro, lo negó todo, diciendo que su padre las había perdido o escondido para tenderles una trampa, pero se abrió caso y el estatus de sospechoso le colgaba como espada de Damocles. Sin embargo, abrieron un segundo frente informativo. El miércoles por la mañana me llamó Tamika Jones, mi antigua jefa de enfermeras. «Dr. Caldwell, ¿está bien?». «Estoy bien, Tamika. ¿Por qué?». «Bueno, mi nieta me mostró en Instagram y en el grupo de Facebook de la comunidad de Johns Creek. Su nuera está publicando cosas». Le pedí el enlace. Yo no tenía redes sociales, pero abrí el navegador en la computadora. El post de Sheila ya tenía 500 likes y 100 comentarios. Foto de Sheila con lágrimas contra el fondo de mi puerta. El texto era una obra maestra de manipulación. «Amigos, por favor compartan. Nuestra familia se quedó sin hogar. Mi suegro, el conocido cirujano Dr. Caldwell, lamentablemente se ha vuelto agresivo por la edad y problemas mentales en desarrollo. Él mismo, en un momento de lucidez, firmó la casa a su hijo, entendiendo que ya no podía manejarla.
pero ayer se olvidó de nosotros. Nos atacó, llamó a la policía y acusó a su propio hijo de robo. Durmimos en el carro. Estoy embarazada. No tenemos a dónde ir. La policía no sirve porque él tiene contactos. Ayúdenos a encontrar justicia contra este tirano. Los comentarios eran previsibles. ¡Qué horror! Los viejos se están volviendo locos. Pobrecita. ¿Es el cirujano Caldwell? Escuché que aceptaba sobornos. Leyéndolo, sentía que me cubrían de basura a través de la pantalla. Yo, que había salvado miles de vidas, me había convertido en el loco y tirano del vecindario. Fui al Publix a comprar pan. La cajera, que siempre me saludaba con sonrisa, evitó mi mirada y escaneó en silencio. El vecino de enfrente, al verme, metió rápido a sus hijos en casa. Aislamiento. Estaban creando vacío alrededor mío, esperando que me quebrara bajo la presión pública. En la tarde llegó Vanessa. Estaba furiosa. ¿Viste esa porquería en internet? La leí. Podemos demandar por difamación, pero tardará eternamente. Necesitamos otra cosa ya, Caldwell. Tengo los estados de cuenta de Darius y registros de la transacción de título. Puso una carpeta gruesa en la mesa. Mejor siéntate y sírvete whisky. ¿Qué es? Contraté un investigador privado para entender el móvil. ¿Por qué la prisa? ¿Por qué el delito con el pasaporte robado? ¿Por qué no esperar simplemente a que, mueras de forma natural? Tu hijo está en bancarrota, Dr. Caldwell. Total, absoluta, catastrófica. Abrió la carpeta. Hace 18 meses se metió en un esquema turbio de inversión en criptomonedas. Hipotecó su condo en Atlanta, el que tú le regalaste para la boda. El dinero desapareció. Intentó recuperarlo, empezó con préstamos rápidos y luego pidió prestado a gente seria, no bancos, Dr. Caldwell, gente que cobra deudas con sopletes. La vista se me nubló. ¿Cuánto? Por mis cálculos, unos $400,000 de principal, más intereses que corren diario. La fecha límite de pago fue hace un mes, aparentemente. Le dieron ultimátum. El dinero o su vida, literalmente, y él decidió pagarlo con tu casa. La casa vale unos $800,000, cubriría la deuda y le sobraría para vida cómoda. El plan era hacer la transferencia de escritura, llevarte a República Dominicana, dejarte varado sin documentos para que estuvieras atrapado 1 o 2 meses. En ese tiempo, vende la casa, seguro ya tenía comprador con descuento por urgencia, paga la deuda y desaparece. Cuando tú vuelvas, la casa se fue con el viento. ¿Y Sheila? Sheila sabe más que eso. Creo que ella fue el motor. También tiene deudas de tarjetas de crédito. Son tal para cual. Miré las cifras del informe. Fechas de préstamos, montos, intereses. Era una historia clínica, la historia de la degradación de una personalidad. Mi hijo no solo quería robarme la casa, había ordenado prácticamente mi asesinato. Me había condenado a la miseria en un país extranjero sabiendo que tengo problema cardíaco, sabiendo que podía morir simplemente del estrés. Y para él, mi muerte habría sido el resultado perfecto, sin demandante, sin caso. Hay una cosa más. La voz de Vanessa bajó a susurro. Historial de navegador. Logramos acceder a su almacenamiento en la nube. La contraseña era sencilla. Tu cumpleaños. Simbólico. Me pasó una impresión. 12 de febrero. ¿Cómo hacer rápido una quitclaim deed sin notario? 14 de febrero. Firma electrónica para personas mayores. Riesgos. 20 de febrero. Expectativa de vida tras infarto. Estadísticas. 25 de febrero. ¿Qué hacer si una persona desaparece en República Dominicana? Procedimiento para declarar muerte. Cerré los ojos. Un dolor me atravesó el pecho tan fuerte que agarré instintivamente el lado izquierdo. ¿Dr. Caldwell? ¿Necesita algo? Vanessa se levantó. No, Javi. No es el corazón. Es el alma. Si queda algo. Me quedé mirando esas líneas. Mi hijo había buscado en Google cuánto tardaría en morirme. En ese momento el padre que había en mí murió del todo. Solo quedó el cirujano, y delante tenía un crecimiento maligno que había que extirpar, sin piedad por tejido sano.
Vanessa, dije abriendo los ojos. Mi voz estaba seca, crujiente como hojas de otoño. Prepara los documentos para el tribunal. Vamos a presentar todo esto, las deudas, las búsquedas, que el juez vea que esto no es conflicto familiar, sino planificación a sangre fría de un asesinato, indirecto, pero asesinato. Va a ponerse muy feo, advirtió. Se defenderán, echarán más tierra sobre ti. Que la echen. Pasé el infierno de los 90 operando a gángsteres con ametralladoras apuntándome a la cabeza. Aguantaré, pero quiero que vaya a la cárcel. No por las armas, por el fraude. Quiero que entienda que por cada acción en esta vida hay un ajuste de cuentas. La audiencia para la medida cautelar estaba programada para el viernes. La jueza, una mujer de unos 40 con cara cansada, hojeó rápido la moción de Vanessa. ¿Amenaza de enajenación de propiedad?, preguntó sin mirarnos. Su señoría, el demandado tiene deudas catastróficas confirmadas por informes de burós de crédito, habló Vanessa clara y enfática. Ya intentó sacar bienes del demandante. Existe riesgo de que la casa sea vendida a terceros en los próximos días. La jueza impuso el gravamen sobre la casa de inmediato. Esa fue la primera pequeña victoria. Darius ya no podía vender la casa aunque tuviera la escritura en la mano. Estaba atado. Saliendo del tribunal los vi. Darius y Sheila estaban junto al Mercedes. Se veían desgastados. Seguramente los acreedores habían empezado a apretar más. Darius fumaba nervioso. Sheila tecleaba furiosa en el teléfono. Al verme, Darius se encogió queriendo decir algo, pero encontró mi mirada y calló. En mis ojos vio no resentimiento, no rabia, sino indiferencia absoluta, helada. La forma en que un cirujano mira un miembro amputado que se llevan para desechar. Esa misma tarde, Curtis Washington me llamó. «Art, tienes visitas no invitadas». «¿Quiénes?» «Unos tipos duros en un SUV negros dando vueltas a la puerta, tocando el timbre. Saqué mi rifle por si acaso». Miré el monitor. 2 hombres corpulentos con chaquetas de cuero estaban frente a la puerta. Cobradores, o tal vez los verdaderos prestamistas serios. Entendieron que Darius no podía pagar la deuda con la casa y vinieron a revisar el activo o presionar al nuevo dueño. Pulsé el botón del intercomunicador. ¿En qué puedo ayudarlos? Escuche, Dr. Caldwell. La voz era ronca, educada, pero con una entonación que hiela la sangre. Queremos hablar con su hijo. Nos debe mucho. Dice que la casa es suya, pero usted estorba. Darius no está, respondí tranquilo. Y la casa no es suya. Está bajo orden judicial. La transacción se impugna por fraudulenta. Así que, muchachos, vinieron en vano. Darius no tiene nada que darles. Está en bancarrota. Pausa. ¿Bajo orden judicial? Ese hijo de puta mintió diciendo que vendía mañana. Gracias por la información, viejo. Perdón por las molestias. Subieron al SUV y se fueron. Me di cuenta que acababa de firmar la sentencia de muerte de mi hijo. Un destino mucho peor que la cárcel. Ahora lo cazarían no alguaciles, sino hombres que no reconocen código penal. Y lo más terrible, no me dio lástima. Solo pensaba en proteger mi hogar, la fortaleza que Elaine y yo construimos, el último bastión de mi vida. Empezó el juicio principal. El abogado de Darius, un tipo resbaladizo con ojos inquietos, intentó jugar la carta de mi incompetencia. Trajeron un informe psiquiátrico falso diciendo que yo me había quejado de pérdida de memoria. Pero Vanessa los destrozó. Llamó testigos, mis colegas de la clínica que confirmaron que seguía operando y publicando artículos científicos hasta el último día. Llamó al notario por el que supuestamente pasó la firma y bajo juramento declaró que nunca me vio y que su asistente hizo el trámite ilegalmente por soborno. El asistente fue detenido en el acto por los investigadores. La casa de naipes de Darius se derrumbaba. El clímax llegó en la tercera sesión.
Vanessa pidió incorporar como prueba la grabación de audio de mi conversación con Darius en la puerta y la impresión de sus búsquedas en Internet. La jueza leyó en voz alta las búsquedas. Declaración de muerte, cómo vender casa sin consentimiento de cónyuge, cuánto tardan las personas por estrés. Se hizo silencio en la sala. Darius estaba con la cabeza baja. Sheila, viendo que el barco se hundía, se apartó del marido hasta el borde del banco. «Demandante, ¿confirma sus peticiones?», preguntó la jueza. Me puse de pie. «Su señoría, pido no solo declarar nula la transacción, pido que los materiales del caso se remitan al fiscal del distrito para inicio de proceso penal por intento de robo mayor y fraude. Esto no es un hijo, es un delincuente que planeó mi eliminación física, creando condiciones de vida intolerables». Darius se levantó de un salto. «Papá, no papá, me van a matar». Empezó a llorar, no lágrimas de arrepentido, sino de cobarde acorralado. «Papá, tengo deudas, empezaron el contador, si no pago me hacen pedazos. Papá, ayúdame, retira la denuncia, dales la casa, después la recupero, te lo prometo, te lo devuelvo». Lo miré. A mi niño al que enseñé a andar en bici, al que curé las rodillas raspadas, al que amé más que a la vida, y no sentí nada. El nervio estaba muerto, la necrosis del tejido completa. «Tú elegiste, Darius», dije fuerte para que toda la sala oyera. «Elegiste el dinero antes que a tu padre. Ahora paga tus cuentas. Y la casa no te la doy porque en ella vive el recuerdo de tu madre y no permitiré que lo bebas». La jueza golpeó el mazo. La corte se retira a deliberar. El veredicto era previsible. La escritura fue declarada nula. La propiedad volvió a mí. Los materiales se entregaron al comité de investigación. Darius fue arrestado ahí mismo en la sala. Habían surgido nuevos hechos sobre las armas robadas. Una de ellas apareció con un perista que lo delató. Mientras lo sacaban escoltado, gritó: «Te maldeciré, tú no eres mi padre». Salí del tribunal a la calle. Era primavera, brillaba el sol y los brotes verdes pegajosos estallaban en los árboles. La vida seguía. Sheila se me acercó. Estaba pálida, el maquillaje corrido. «Doctor Caldwell, yo no sabía. Él me obligó. ¿Puedo quedarme con usted? No tengo a dónde ir. Esa gente también me busca a mí». La miré. A la mujer que escribió cosas horribles de mí en Internet, que animó a su marido a abandonarme en República Dominicana. «No, Sheila. Pero llevo a su nieto», lloró jugando su última carta. «Si es cierto», dije abriendo la puerta del taxi que esperaba, «espero que ese niño nunca sepa quiénes fueron sus padres. Y si nace, pide pensión alimenticia. Ahora pagan sueldo en la cárcel haciendo matrículas». Subí al carro y di la dirección. Los Hamptons en Johns Creek, casa. Esa tarde me senté en la terraza trasera. Curtis asaba costillas en su jardín de al lado. El humo delicioso cruzaba la cerca. Mi casa estaba sólida, confiable, limpia de presencia ajena. Recuperé mi reloj. La policía lo encontró en una casa de empeño. Me lo puse en la muñeca sintiendo el peso familiar. Tic-tac, tic-tac. El tiempo sigue. Estaba solo. No tenía hijos ni nietos, pero tenía mi conciencia, tenía mi honor y estaba vivo. Y para un cirujano que acababa de realizar la operación más difícil de su vida, amputándose el propio corazón para sobrevivir, eso era más que suficiente. Me alegra mucho que estés aquí y que haya podido compartir mi historia contigo. Si te gustó, demuéstramelo dando like al video y suscribiéndote a mi canal. Veamos cuántos somos. Escribe en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y qué hora es ahí. Me da mucha curiosidad saber desde dónde me están viendo todas ustedes, personas maravillosas. Si quieres apoyarme un poquito más, también puedes enviar una pequeña donación. Comparto historias de vida nuevas para ustedes todos los días.
Y ahora en la pantalla van a aparecer 2 de mis historias más populares para que elijan qué ver a continuación.